La tragedia golpeó y el jefe de una importante empresa fue encontrado muerto. El triste acontecimiento fue facilitado por el jefe del enorme sindicato y líder de toda la mafia, el señor Brown, a quien todos llamaban el presidente. Los dos agentes y principales asistentes del jefe, John y Linda, no tuvieron tiempo de llegar para ayudar a su jefe y se quedaron en silencio junto al cuerpo. La mente de Linda estaba llena de buenos recuerdos y momentos de trabajo encubierto juntos, y no podía aceptar la pérdida. Pasó un año, pero el tiempo no cura y la muchacha no podía recuperarse de lo sucedido, prácticamente no se comunicaba con nadie, cuando de repente un día, su único amigo y compañero John llegó a verla. El joven dijo que no perdió el tiempo y encontró un dato muy interesante. El joven le dio a su amigo una foto de un edificio grande y hermoso, rodeado de árboles y con un paisaje montañoso como telón de fondo. Resultó ser una institución educativa de carácter cerrado para los hijos de la élite mundial. John vio la sorpresa en los ojos de Linda y dijo que era solo la escuela. El complejo de elegantes edificios, con áreas de juego y una valla, era realmente impresionante y de ninguna manera daba la impresión de ser un complejo educativo. La muchacha miró desconcertada a su compañero y le pidió que le explicara qué tenía que ver esa foto con la muerte de su amado jefe. Su amiga le recordó un viejo retrato guardado en los archivos de la compañía en el que su peor enemigo, el señor Brown, estaba capturado en un pequeño círculo familiar, y al fondo aparecía un joven desconocido. John informó que había encontrado información de que el padrino de la mafia tenía un hijo que estaba siendo cuidadosamente escondido de todos y que estaba estudiando en esa misma escuela. Un plan de venganza se formó en la cabeza de Linda en un instante. Decidió que encontraría a Brown Jr. y vengaría su pérdida. Los preparativos y reuniones fueron breves y 3 días después apareció un nuevo estudiante en la escuela de élite. Había muchos estudiantes, incluidos varones, y la niña se dio cuenta de que sería bastante difícil encontrar a una persona sobre la que no hubiera información ni fotografías, e incluso se sintió un poco confundida. Linda estaba tan perdida en sus pensamientos que mientras caminaba por el callejón de la escuela, logró empujar a 2 estudiantes que estaban mirando a su nuevo compañero de clase. El personaje principal estaba tan preocupado por sus propios problemas que ni siquiera se molestó en disculparse, lo que ofendió mucho a las chicas. La maestra llevó a Linda a un aula grande en la que casi no había asientos vacíos. La niña permaneció en silencio frente al tablero y miró a sus nuevos conocidos hasta que el profesor le pidió que se presentara y eligiera un escritorio. Habiendo dicho su nombre, la estudiante renacida se dirigió al lugar libre. Afortunadamente, la mesa estaba al fondo del aula y Linda podía observar con tranquilidad todo lo que ocurría en el salón. El silencio fue roto por el fuerte discurso de la rubia, que de repente se acercó a la chica, una compañera de clase, y era la misma víctima a quien Linda empujó accidentalmente en la calle. Comenzó a quejarse en voz alta. Ella realmente quería saber cómo un nuevo estudiante podía terminar en su clase en medio del año escolar. La muchacha de lujoso cabello rubio se llamaba Bárbara y estaba extremadamente sorprendida porque esta era una escuela de élite. Niños de lugares desconocidos no estudiaban aquí. La institución educativa cerrada estaba abierta a los hijos jóvenes de padres de solo 4 rangos. El primer rango incluye a las familias de más alto rango, incluidos los líderes del país, las mayores corporaciones, organizaciones, empresas y sindicatos. El segundo rango lo formaban aquellos que no eran mucho más bajos en clase, es decir, los propietarios de instituciones un poco menos significativas, pero bastante influyentes, mientras que el tercer nivel incluía a personas que eran primeros asistentes y adjuntos de funcionarios de rango superior. Bárbara intentó averiguar cuidadosamente dónde colocar a la insolente compañera de clase y de dónde venía. La rubia se dio cuenta de que esa chica no era nadie ni nada especial, e inmediatamente dibujó y colgó una etiqueta con el número 4 en la frente de la nueva estudiante. La sabelotodo se calmó y salió de la clase con su amiga. Era la hora del almuerzo y los estudiantes de otras clases ya estaban sentados en la cafetería de la escuela. Linda tomó con alegría una bandeja de comida y se sentó lejos de los demás. El silencio tampoco duró mucho aquí. La ahora odiada compañera rubia, que pasaba por allí, arrojó su comida en la bandeja de la chica. La protagonista se quedó un poco desconcertada ante tal descaro, sobre todo porque ya tenía el apetito abierto y esperaba momentos de felicidad, pues para el almuerzo había un delicioso trozo de carne. La niña incluso logró alegrarse, porque ahora había 2 deliciosos platos de carne en la bandeja. La amiga de Bárbara, a quien también le encantaba la carne, de repente se indignó y quiso tomar la segunda porción, pero fue rechazada.
La siguiente, en entrar en la pelea, fue la culpable del almuerzo arruinado. Una enfurecida Linda agarró a su compañera de clase por la blusa. La rubia ni siquiera tuvo tiempo de comprender cómo terminó tirada en el suelo del comedor. Todo sucedió muy rápido. La nueva estudiante hambrienta no podía calmarse y después de derribar a su oponente, agarró un tenedor preparándose para golpearla directamente en la cara. Acostada de espaldas, Bárbara vio un tenedor de metal a solo 1 centímetro de su ojo y se asustó muchísimo. Se dio cuenta de que podía quedarse ciega para siempre. En ese momento, algunos de los escolares dejaron de comer y observaron la pelea con interés, incluida la compañera de clase de las niñas. Linda se inclinó sobre su torturador y trató de calmarse, recordando por qué estaba allí. La niña tuvo la fuerza suficiente para recomponerse y dejar ir a la rubia. Salió de la cafetería con hambre, dejando a más de un compañero con miedo. La protagonista abandonó la escuela, reprendiéndose mentalmente por su comportamiento descontrolado, algo que la hacía sentir muy molesta. De repente, un joven alto y apuesto, que había estado observando lo que sucedía en el comedor, apareció en el camino de la chica. Estaba encantado con su comportamiento, pues nadie había sido capaz de poner en su lugar a la arrogante Bárbara. Los jóvenes comenzaron a hablar, el joven se presentó y dijo que estudiarían en la misma clase. Roy, así se llamaba el apuesto hombre, fue muy educado y le pidió a su nueva conocida su número de teléfono. Los estudiantes de secundaria que pasaban comentaban en voz baja lo que había sucedido y, por supuesto, inmediatamente notaron que la pareja charlaba. Las chicas especialmente estaban animadas, ya que muchas habían soñado con conocer a este hombre rubio. Linda no se resistió por mucho tiempo y registró sus datos en el teléfono inteligente del joven. Ella quedó cautivada y no prestó atención a las miradas sorprendidas y envidiosas de sus competidores. El joven miró a la muchacha con valentía, le gustaba mucho y no sabía cómo continuar su relación. El joven sugirió salir a tomar un refrigerio, ya que el almuerzo estaba arruinado, o simplemente dar un paseo y mostrar la escuela y sus alrededores. La protagonista no esperaba una presentación tan rápida. Decidió tomarse un descanso y simplemente huir, especialmente porque era hora de ponerse en contacto y discutir los resultados del primer día con su pareja. Linda se escondió en un rincón apartado y tranquilo del edificio y marcó el número de John, quien respondió inmediatamente. Todo este tiempo había estado muy preocupado y esperando noticias. La compañera me contó sobre el primer día, escondiendo el conflicto en la cafetería, y pidió saber más sobre su nuevo conocido. La amiga de la niña quedó contenta con la respuesta e inmediatamente comenzó a buscar información, pero la respuesta de John fue impactante, ya que no había absolutamente nada sobre la compañera de clase de Linda en la base de datos. Un compañero le aconsejó a su amigo que conociera mejor a las chicas de su clase para poder reunir más información y ganarse la confianza de su nuevo conocido, invitándolo a pasear y a comer. Linda decidió aprovechar las recomendaciones y al encontrar a Roy cerca de la escuela, le pidió que le mostrara los alrededores. En el camino, los compañeros de clase se detuvieron en un café y pidieron el almuerzo, pero el picante y la calidad de la comida no estaban a la altura y no pudieron comer bien. El tiempo era estupendo y los jóvenes caminaron casi hasta la noche. Después de despedirse de Roy, Linda llamó a una amiga, escuchó más consejos sobre cómo interesar a su conocido y fue a la escuela con la idea de buscar una nueva amiga. Al doblar la esquina, la niña se topó nuevamente con su compañera de clase rubia y estaba a punto de irse, pero la escuchó llorar y discutir con un chico extraño. Bárbara le pidió al joven, que se hacía llamar Lucas, que le diera su teléfono o que borrara él mismo las fotos comprometedoras de ella. Linda se acercó, vio las lágrimas de la niña y con un movimiento brusco y poderoso de su mano, le arrebató el teléfono inteligente al agresor. El personaje principal le entregó tranquilamente el dispositivo a la rubia y le dijo que borrara todo lo innecesario ella misma. Lucas estaba furioso, apretó los puños y atacó al intercesor, sin siquiera mirar que frente a él solo estaba una niña. Linda repelió fácilmente el ataque, derribando al tipo sobre ambos omóplatos. Los escolares sorprendidos y Bárbara miraron al joven tendido en el camino y no podían comprender cómo un joven tan fuerte podía terminar en el suelo. Después de devolver el teléfono al agresor, las mujeres afines huyeron tomadas de la mano. La noticia del golpeado Lucas y del nuevo y audaz estudiante comenzó a difundirse por la escuela. El chico que presenció el conflicto se lo contó a todo el mundo que conoció, incluido su amigo de la escuela secundaria Alex, quien se negó a creer lo que había sucedido. Escondidos, los compañeros de clase se sentaron en las escaleras de la escuela y discutieron la situación, pidiéndonos disculpas unos a otros por todo lo que les había sucedido en tan poco tiempo.
Bárbara resultó ser una chica agradable. Había estado estudiando en la escuela desde primer grado y le contó muchas cosas a su nueva amiga, incluso sobre Roy. La rubia dijo que el joven apareció de repente en un grado superior. Nadie sabía quiénes eran él ni sus padres, pero estudiaba bien y se comportaba con mucha inteligencia y tranquilidad. Había un hijo de un líder influyente en la clase a quien no le gustaba Roy y Jax comenzó a intimidar al recién llegado. Constantemente lo incitaba, lo humillaba y se burlaba de él, a lo que prácticamente no reaccionaba. Un buen día, después de otro conflicto, el agresor desapareció de repente por completo y nadie podía explicar lo que había sucedido. Las chicas empezaron a hablar y no notaron a Roy, quien se acercó y se sentó junto a ellas en las escaleras. Al oír la historia, se rió y dijo que definitivamente no había matado a su enemigo. Así, después de haber hecho las paces con Bárbara y haber conseguido un amigo, Linda tomó al joven de la mano y lo condujo a la calle. Los jóvenes continuaron su conversación en privado y decidieron salir a caminar nuevamente después de la escuela. La conversación fue indeteo interesante. A ambos les gustaba su relación, pero tenían que ir a clases. Bajo las miradas envidiosas de los fans del apuesto hombre, la pareja se dirigió a la escuela. La idea de su próximo encuentro los deleitaba a ambos. Después de clase, Roy invitó a la niña a su casa, prometiéndole cocinar una cena deliciosa. La casa del joven estaba limpia y ordenada, y resultó que vivía solo, lo que sorprendió a Linda. La muchacha pidió algo de beber. Afortunadamente había jugo en el refrigerador, y mientras el dueño preparaba la comida, fue a examinar la situación. La mirada del personaje principal se posó en una computadora, y toda la información que contenía se migró instantáneamente a una unidad flash. Entonces la mirada de la invitada cayó sobre un estante que contenía un grueso y polvoriento álbum de fotografías. La curiosidad pudo más que ella y Linda decidió mirar las imágenes. Todas las fotografías eran iguales, mostraban al pequeño Roy con una mirada triste, estaba completamente solo, no había tarjetas familiares. La niña quedó muy sorprendida con el descubrimiento. No podía comprender por qué el niño estaba en todas partes solo y tan triste. El joven llamó a su invitado a la cocina. En la estufa se estaba cocinando un plato fragante. Ya estaba listo y Linda tenía hambre. Un movimiento descuidado y la sopa hirviendo se derramó sobre Roy, especialmente en su estómago, aunque su ropa logró reducir un poco las quemaduras. La heroína arrastró inmediatamente a la víctima a un baño de agua fría y le aplicó trozos de hielo en la zona herida. El torso desnudo y musculoso del joven y sus poderosos bíceps avergonzaron ligeramente a la muchacha. Después de administrar los primeros auxilios, Linda aplicó rápida y profesionalmente un vendaje en el área abdominal. Luego la niña le ayudó a vestirse para no tocar las heridas. Roy intentó soportar con firmeza todas las acciones de su nueva conocida, preguntándose cómo lograba manejar todo con tanta destreza y rapidez y cómo lo sabía todo. El joven intentó averiguar el motivo de su profesionalismo, pero como respuesta recibió un montón de preguntas sobre quién era, por qué estaba solo y dónde estaba su familia. La velada de preguntas y respuestas fue un fracaso. Los jóvenes se encerraron en sí mismos e intercambiaron comentarios generales. La cena quedó irremediablemente arruinada. Roy comprendió que la chica ocultaba algo y Linda bebió un vaso de jugo y comenzó a prepararse para irse a casa. Los jóvenes estaban molestos y frustrados. De repente sonó el teléfono. La chica se retiró al baño y se asustó al ver que era su pareja quien llamaba. Aunque la conexión debería haber sido unidireccional, y no en vano, se escuchaban gritos y gemidos en el teléfono. Después de despedirse rápidamente, Linda prácticamente salió corriendo de la casa del joven. La niña corrió a la casa segura, donde se suponía que estaba su amiga, y no entendió lo que pudo haber sucedido. Lo que vieron al llegar al lugar superó todas sus peores pesadillas. John, cubierto de sangre e inconsciente, estaba sentado en la silla de su oficina con una botella de vino a su lado. Habiendo perdido la vigilancia, la niña corrió hacia su amiga y de repente sintió que había alguien detrás de ella. En el último segundo, Linda se recompuso y logró bloquear el golpe del atacante con un bate en la mano, lo que la salvó de la muerte, ya que el atacante no esperaba una reacción tan rápida. El golpe de la muchacha fue tan potente que el extraño perdió el equilibrio y cayó, saliendo el bate volando hacia un lado. Al momento siguiente, el atacante tenía un cuchillo en sus manos y el personaje principal no pudo esquivar completamente la hoja. El golpe pasó tangencialmente por su brazo izquierdo y mientras la muchacha se agarraba a la herida, el hombre desapareció aprovechando la pausa. Linda pudo acercarse a su amigo, examinarlo y brindarle asistencia,
asegurándole que estaba vivo y que sus heridas no eran muy graves. La niña ayudó a su pareja a llegar al hospital, donde médicos experimentados cosieron las heridas e instalaron una vía intravenosa para reponer la pérdida de sangre. John, quien recuperó el conocimiento, dijo que la persona desconocida atacó de repente. Luego accedió a la base de datos de la computadora portátil y descargó información. La niña recordó su memoria USB y se la entregó a su compañero para que continuara trabajando en ella una vez que se recuperara. Un amigo comenzó a burlarse de un colega por su encuentro y visita a un nuevo conocido, e inmediatamente recibió un golpe del que ni siquiera heridas frescas ni puntos de sutura pudieron salvarlo, ya que Linda se enojó mucho. Dejando a su pareja en la habitación, la chica fue a buscar un lugar tranquilo para estar sola. Había una gran plataforma en el techo del hospital, probablemente para un helicóptero, donde Linda fue a pensar con calma sobre lo que había sucedido. En los momentos difíciles, el personaje principal a menudo recordaba a su jefa. Ella era como una madre y su mejor amiga, con quien siempre podía discutir cualquier problema y obtener apoyo. Linda realmente extrañaba eso ahora. La niña no estaba sola en el patio, había un joven de una clase paralela sobre el cual todas las niñas susurraban durante los descansos. Creo que su nombre era Alex y realmente impedía que Linda ordenara sus pensamientos. El personaje principal estaba a punto de irse, pero vio al reciente agresor de Bárbara, quien, después de una pelea fallida con Linda, estaba en este hospital y ahora caminaba hacia ella, lleno de deseos de vengarse de la chica por su derrota. Probablemente se habría producido un segundo enfrentamiento, pero entonces intervino Alex, que ya había oído hablar de esta extraña y extraordinaria muchacha por un amigo. Distrajo la atención de Linda y la llevó aparte para hablar. El difícil primer día de clases había pasado, y ahora era de mañana nuevamente, lo que significaba que era hora de ir a la escuela para recibir clases. La noche tormentosa pasó factura y Linda se quedó dormida en plena clase, acostada en su escritorio. Durante el recreo, una voz fuerte despertó a la niña. Abrió los ojos indignada y vio a Roy sonriendo, de quien se había olvidado por completo. Un nuevo conocido le preguntó amablemente por qué dormía esa mañana y vio una herida vendada en el brazo de la niña. El joven estaba muy molesto y comenzó a preguntar qué había pasado y quién había ofendido a Linda. La niña estaba en shock. No podía entender por qué debía contarle algo a su nuevo conocido. Roy llevó a su compañera de clase al centro médico y continuó interrogándola. De repente, el teléfono de Linda, que estaba sobre la mesa de la sala, sonó fuerte. Los jóvenes corrieron hacia el aparato que gritaba, empujándose unos a otros. El joven fue más rápido y un segundo después, el teléfono inteligente ya estaba en su mano. La niña intentó desesperadamente recuperar su equipo. Se produjo una pequeña pelea y justo cuando el personaje principal se encontraba sentado encima de su compañero de clase, Alex entró a la sala médica por una pastilla para el dolor de cabeza. Linda aprovechó la pausa y, agarrando el teléfono, salió corriendo de la sala médica, dejando a los chicos solos. La niña recibió una llamada de su nueva amiga, quien se estaba perdiendo la larga conversación. Los compañeros se reunieron en el aula y empezaron a hablar de planes para la noche. La rubia rica tenía muchas ganas de ir de compras, pero sería aburrido hacerlo sola. Así que intentó involucrar al nuevo estudiante en las compras, quien se negó desesperadamente. Bárbara salió a buscar personas dispuestas a ir de compras con ella, pero todos sus antiguos amigos se alejaron o se fueron cuando ella apareció, lo que molestó mucho a la muchacha. La rubia desesperada entró al comedor y se sentó en la mesa junto a Linda, que estaba cenando tranquilamente. Su apetito estaba arruinado. Bogachka dijo que su padre estaba teniendo grandes problemas en la compañía y el enfrentamiento entre las chicas el día anterior la había alterado aún más, ya que nadie la apoyaba ni se acercaba a ella, por lo que estaba en shock y no sabía qué hacer. El personaje principal, sintiéndose culpable por todo lo sucedido en su primer encuentro, tuvo que aceptar ir de compras, lo que hizo muy feliz a la rubia, y después de clase, las chicas fueron al supermercado. Mientras Linda se acercaba al enorme edificio con una gran cantidad de boutiques, se preparó para el peor momento de su vida. Las dudas de la niña estaban justificadas. Estaba cansada de comprar y no podía esperar a que terminara la tortura, mientras que Bárbara estaba feliz y se probaba cada vez más prendas nuevas. La rubia, al ver el rostro sombrío de su amiga, escogió para ella un vestido de moda y unos zapatos elegantes, que transformaron a la chica en un instante. El precio de las compras era exorbitante, pero Bárbara decidió darle un regalo a su nueva amiga, pagando tanto por ella como por sus atuendos, lo que sorprendió mucho a Linda. Las chicas decidieron celebrar sus compras y entraron a un café a tomar un refrigerio, comentando sus novedades.
La rubia estaba muy contenta con su salida de compras y trató de hacer hablar a su amiga para averiguar quién era realmente y quiénes eran sus padres, a qué rango pertenecía si se comportaba con tanta valentía y decisión en la escuela que ni siquiera tenía miedo de vencer a Lucas, que estaba en los rangos más altos dado el estatus de su padre. Linda le confesó a su compañera de clase que había logrado suavizar el conflicto surgido con el apoyo inesperado de Alex, lo que la sorprendió mucho. El compañero de clase de las chicas era del más alto rango, guapo, inteligente y con mucho tacto. Los amigos satisfechos abandonaron el café y se disponían a irse a casa, cada uno perdido en sus pensamientos. Un chofer personal vino a recoger a Bárbara. Linda decidió dar un paseo por la ciudad al atardecer. La muchacha calculó mal sus fuerzas y pronto se dio cuenta de que estaba muy cansada. Visitar las boutiques realmente la había agotado. La heroína, exhausta, se sentó en un banco y se quitó los zapatos nuevos, que ya habían empezado a rozarle los pies. Ya no tenía fuerzas para caminar. De repente, al lado de Linda, que estaba relajada en un banco, apareció ese mismo Alex, a quien los amigos habían estado recordando recientemente, ofreciéndole a Linda una barra de chocolate para refrescarse, y luego siguió caminando. La niña no esperaba encontrarse con nadie en ese momento, mucho menos recibir un trozo de energía, saltó y corrió para alcanzar al inesperado Salvador para agradecerle. Linda invitó a su compañera de clase a ir al bar a tomar una taza de café. Alex no se resistió por mucho tiempo y llevó él mismo a su nueva conocida a la cafetería, pidiéndole una montaña de dulces. El joven se sentó frente a ella y estudió a la niña, tratando de comprender quién era y por qué se comportaba tan descaradamente en la escuela. Los compañeros se sentaron a la mesa y se miraron. Alex fue el primero en romper el silencio, preguntando qué tipo de relación tenía la chica con el chico rubio que había visto en la sala. Linda estaba indignada porque solo eran compañeros de clase y que verlos uno encima del otro en el suelo tenía un significado completamente diferente a un abrazo amistoso, después de lo cual el joven se ofreció a acompañar a la niña a su casa para que no se perdiera. Realmente se necesitaba ayuda, ya que los zapatos nuevos de la heroína le fallaron otra vez, y si no fuera por la mano fuerte de Alex, se habría caído y se habría torcido el tobillo. Agarrando a su salvador, Linda cojeó por la calle. La idea de quitarse la maldita cosa nueva y andar descalza no abandonó a la muchacha, pero ella continuó caminando con firmeza. La niña fue salvada por su pareja, que pasaba en coche buscando a su amiga a última hora. Linda felizmente subió al auto, dejando a Alex completamente confundido. El joven fumó pensativo, recordando el encuentro de hoy con su nuevo compañero de clase, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de los guardaespaldas, enviando al chico a casa. Al día siguiente, Lucas apareció en la escuela después de ser dado de alta del hospital, y ahora estaba lleno de venganza, descargando su ira sobre los estudiantes con los que se encontraba. Tanto los estudiantes más jóvenes como los antiguos amigos sufrieron los puños del malvado matón, que tiranizó a todos sin piedad. Solo Roy pudo calmar un poco al agresor después de ver otra paliza a un estudiante más joven. Durante el recreo, Alex le entregó a la compañera rubia de Linda una bolsa con su ropa y le pidió que se la diera al dueño. El apuesto hombre estaba perplejo. Rápidamente encontró a sus novias charlando pacíficamente en el aula y curiosamente preguntó cómo y por qué el uniforme escolar de la nueva estudiante terminó en posesión del joven. Bárbara salvó a la niña, mostrándole una foto de sus compras y explicándole que Linda simplemente había olvidado la bolsa esa noche al volver a casa y se había encontrado con Alex por casualidad. Entonces la rubia sugirió que algún día las tres se reunieran en su casa para divertirse y merendar. El día había sido difícil y la protagonista, cansada de nuevos conocidos y actividades escolares, después de clases, llegó al apartamento que ella y una amiga habían alquilado temporalmente para llevar a cabo sus planes de venganza. El local parecía más bien un enorme almacén, pero el precio y la ubicación segura convenían a ambos. Luego de intercambiar información sobre cómo había ido el día, los socios abrieron el pendrive que la chica había traído de casa de Roy. Lo que vieron sorprendió mucho a los amigos. No esperaban que solo hubiera un archivo, que contenía una sola fotografía de un hombre de unos 35 años sosteniendo un bebé en sus brazos. Era de noche afuera, pero John no podía dormir, preguntándose quién era este tipo que vivía solo y no tenía absolutamente nada consigo, y si este joven era algún tipo de tapadera. Para Linda, la noche también fue inquieta. Buscó al jefe, pero solo vio los cadáveres de los guardaespaldas y un mar de sangre. La niña estaba completamente confundida, intentó repetidamente llamar a su jefe, pero el suscriptor no estaba disponible y el horror se apoderó gradualmente de su alma.
La pesadilla fue interrumpida por un agudo grito de ascenso que irrumpió en el cerebro del personaje principal. John, que llevaba varios minutos intentando despertar a su compañero, no tuvo tiempo de saltar hacia atrás y fue enviado a la esquina de la habitación de un puñetazo. Era hora de empezar a analizar la información que ya estaba disponible, y Linda comenzó a preguntarse cuál de los 34 escolares era el hijo de su enemigo. Lógicamente, solo quedaban 4 candidatos de primer nivel. Era necesario seleccionar uno. El primero en la lista era Alex. Sí, ese mismo Alex que ayudó a la niña con Lucas, le entregó una barra de chocolate y la salvó de caer. El segundo lugar fue para un matón y presumido que ofendió a Bárbara y terminó en una cama de hospital, gracias a Linda. La niña razonó e intentó comprender qué organizaciones y empresas estaban relacionadas con el señor Brown. John, quien era un luchador inútil, pero un gran informático, escuchaba en silencio e intentaba encontrar información en la base de datos. El siguiente en la lista seleccionada de herederos fue Roy, quien se comportó de acuerdo con el primer rango, no temió a nadie, protegió a los débiles y ayudó a sus compañeros de clase. Mientras sus compañeros analizaban los datos disponibles y desconocían la amenaza que se cernía sobre la niña, Lucas tuvo su propia reunión, a la que invitó a un par de asesinos. El joven mostró a los mercenarios una foto del teléfono de su agresora, sentada en clase con su nueva conocida, y les advirtió que no tocaran a la rubia. El rostro de Linda les pareció familiar a los bandidos y le contaron a su cliente la historia de hacía 20 años. Por la mañana en clase, Roy y su nuevo amigo discutieron el próximo viaje a Bárbara. La rubia no nos hizo esperar e invitó a sus nuevos amigos después de la escuela. Las excusas no ayudaron y los compañeros fueron a prepararse para la visita. La chica ya había llamado a un conductor para que pudieran irse todos juntos a casa. Linda se retrasó y se hizo a un lado para avisarle a John sobre el retraso inesperado y le pidió que no la molestara con llamadas. La protagonista iba caminando por el pasillo de la escuela, poniéndose al día con sus compañeros, cuando Lucas apareció hacia ella, como si estuviera esperándola específicamente a ella sola. Un empujón en el hombro y el teléfono de la niña cayó de sus manos al suelo. La pantalla se rompió, lo que molestó mucho a Linda. Ella no se iba a quedar callada y exigió dinero al infractor para reparar el equipo. El abusador, entre burlas y ridículos, sacó unos billetes de su cartera y se los arrojó a la muchacha. La muchacha tomó la cantidad que le habían dado y pasó caminando en silencio, tratando de contenerse y no atacar nuevamente al insolente hombre. Roy, al notar que Linda se había quedado atrás, fue a buscar a la niña a la escuela, no teniendo tiempo de ver el conflicto que se había producido. De camino a casa de Bárbara, la protagonista le contó al joven sobre su primer enfrentamiento con Lucas y el motivo del mismo, aclarando que después lo llevaron al hospital. El viaje fue corto y los amigos llegaron rápidamente al apartamento privado de la rubia, que a Linda le pareció simplemente enorme. Habiéndose instalado cómodamente en el salón, la anfitriona y sus invitados comenzaron a elegir alegremente qué platos pedirían para el almuerzo. De repente el rostro de Bárbara cambió dramáticamente, comenzó a temblar y a gritar. Resultó que era su padre quien la llamaba. En un segundo, la niña empujó a los invitados que se resistían hacia el vestidor. Roy y Linda se encontraron apretados juntos en un armario oscuro y estrecho. Bárbara le habló en voz alta a su padre, convenciéndolo de que estaba sola en casa y que nadie había venido a verla. Su padre no le creyó y reprendió a su hija por desobedecer sus órdenes de no traer niños a casa. De repente, la percha del armario se cayó y el dueño escuchó un ruido en el teléfono. La niña tuvo que mostrar un vídeo del camerino, de donde supuestamente provenía el ruido, indicando que no había nadie en la casa. La conversación telefónica terminó y los jóvenes estaban felices de poder abandonar ese lugar sofocante y oscuro. El pedido fue entregado y los amigos, emocionados y hambrientos, comenzaron a comer con gusto. Linda comió por 2. La pizza era su plato favorito y Roy se puso triste y se ofreció a acompañar a la niña a casa para ir a ver a los invitados. Habiendo saciado su apetito, las chicas se recostaron en el sofá y comenzaron a divertirse, y el joven asumió la responsabilidad de limpiar la mesa y llevar los platos al comedor. Aprovechando la ausencia del chico, el personaje principal se escapó para no volver a casa con Roy. Linda estaba caminando por las calles oscuras y de repente se dio cuenta de que la estaban siguiendo. En un callejón oscuro había un hombre encapuchado, claramente esperando a alguien. La muchacha pasó de largo, pero el hombre desconocido la atacó y ella se dio cuenta de que la estaban esperando y no estaba solo. El hombre puso un cuchillo en la garganta de Linda y le aconsejó que hiciera en silencio lo que le decían. La protagonista recordó las técnicas que le habían enseñado, gracias a las cuales logró escapar de las garras del captor.
Las fuerzas eran desiguales, había varios bandidos. La niña logró acostar al primer extraño. 3 personas más acudieron en ayuda de su amiga. La lucha fue feroz, pero Linda logró neutralizar a los atacantes. Al ver la impredecible derrota de la pequeña y frágil niña, uno de los hombres sacó un cuchillo. El personaje principal logró esquivarlo, pero la espada aún golpeó su hombro. La herida no era profunda, pero la sangre fluía en un fino chorro. Linda se ató el cinturón alrededor del brazo y estaba lista para pelear de nuevo. El número de atacantes creció. La lucha de la niña con los bandidos adultos la agotó, pero la ventaja gradualmente cambió a su lado. Todo se decidió con un vil golpe en la cabeza con una botella por la espalda. La protagonista ni siquiera vio al hombre que la atacó por detrás. La niña perdió el conocimiento y fue llevada al coche. Disgustado, Roy, al enterarse que Linda se había ido sin él, fue a buscarla, asustado por el hecho de que el abonado estaba fuera de servicio. En el camino, en un callejón oscuro, el joven vio a un hombre herido, apenas sentado en el suelo. Había un mensaje en el teléfono tirado en el suelo sobre el lugar al que habían llevado a la niña. Los charcos de sangre alrededor indicaban que la pelea había sido seria. Linda se despertó con dolor de cabeza. Estaba en un almacén de una fábrica abandonada. Tenía las manos atadas a la espalda. Lo más triste fue que su enemigo personal Lucas estaba sentado frente a ella y sonriendo. La niña examinó cuidadosamente la habitación y contó a los mercenarios. El secuestrador se sentó en una silla rodeado de bandidos y pensó en voz alta qué hacer con su víctima. Incluso en una posición tan indefensa, Linda se comportó desafiante y amenazó, lo que finalmente enfureció al joven, quien la atacó. Habiéndose calmado, el joven volvió a sentarse y continuó discutiendo el futuro destino de la niña, sugiriendo que la entregara a los atacantes para vengar todos sus agravios. El personaje principal escuchó en silencio el monólogo del enemigo, pensando qué hacer a continuación y reuniendo fuerzas. Lucas se dejó llevar, contó lo fácil que era encontrar mercenarios y obligarlos a cumplir cualquier exigencia si tenías dinero. De repente, el joven sacó de su bolsillo una vieja fotografía en la que aparecía una bella muchacha sentada en una mesa rodeada de hombres adultos con aspecto de gángster. Su rostro le resultaba muy familiar. El joven supuso que se trataba de la madre de Linda y qué podría estar haciendo en esa extraña compañía. El secuestrador describió con detalle lo que pudo haber sucedido en ese momento, pero la joven no sucumbió a la provocación. Lucas no pudo soportarlo más. Saltó hacia esta chica tranquila y extraña, furioso, y agitó su brazo para golpearla. La corta distancia ayudó al personaje principal a patear al atacante. Este era su movimiento característico, que dominaba a la perfección. El joven voló hacia un lado y con gran dificultad logró levantarse. Enfadado, el secuestrador agarró un bate y comenzó a golpear a la niña, lamentando que antes solo le hubieran atado las manos. Solo por la noche, John leyó un mensaje de una amiga diciéndole que ella estaba de visita y le pidió que no la molestara. Ya era muy tarde y el compañero empezó a preocuparse por qué no había noticias de la chica durante tanto tiempo. La navegación mostró que el teléfono de Linda estaba ubicado muy lejos de la ciudad, lo que sorprendió mucho al joven. De repente se perdió la conexión y los datos de ubicación desaparecieron. El compañero estaba completamente confundido, sin entender qué pudo haber sucedido. La pérdida de conexión se explicó por el hecho de que los bandidos decidieron deshacerse de pruebas innecesarias y arrojaron el teléfono al río detrás del almacén. Cansado de la paliza, Lucas empezó a darse cuenta de que podría haber matado al rehén y se asustó mucho. El murciélago estaba cubierto de sangre. Linda estaba sentada en un charco de sangre y no mostraba signos de vida. Uno de los hombres se acercó para ver si la niña respiraba. De repente, los ojos de la protagonista se abrieron y agarró al mercenario por el cuello. La pelea fue tan rápida y repentina que en pocos segundos el bandido estaba muerto. La niña logró levantarse y había tanto odio en sus ojos que los atacantes se asustaron y huyeron. Cubierta de sangre, Linda se acercó a Lucas con las piernas heridas. El joven quedó paralizado, incapaz de moverse por el miedo y la sorpresa. Los bandidos corrieron a ayudar a su amo. La niña luchó con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que el resultado de la pelea dependía solo de ella. Los mercenarios cayeron uno tras otro, pero las fuerzas de la joven ya se estaban agotando. Mientras los bandidos peleaban con la muchacha, el joven buscaba una salida. Lucas estaba muy asustado y no sabía qué hacer. Comprendió que Linda pronto llegaría hasta él y nadie podría detenerla, así que el joven llamó a la policía. El líder de la pandilla había estado parado a un lado todo el tiempo, sin ser visto, y se acercó a su jefe pidiendo un aumento de sueldo, dada la situación actual, prometiendo tratar con la chica.
Finalmente Linda se ocupó de todos y fue a buscar al principal culpable del secuestro. Encontró a Lucas arrastrándose de rodillas hacia la salida, quien solo lloriqueaba y trataba de abrir la reja. El momento del ajuste de cuentas había llegado. La muchacha ensangrentada estaba de pie junto al joven tendido, rogando por misericordia. De repente el líder, cuya existencia la niña desconocía, surgió de la oscuridad. Anteriormente, solo había contado 5 atacantes, y todos ya habían resultado heridos o muertos. Resultó ser el sexto y la apuñaló en el estómago. Después de tirar a la víctima sangrante al suelo, el hombre intentó rematarla. Una cadena que yacía cerca salvó la situación. La muchacha logró apretarla alrededor del cuello del asesino. El último atacante estaba muerto. La protagonista intentó levantarse y detener la hemorragia, pero las fuerzas la abandonaban. Lucas no podía moverse del horror. Se sentó en silencio en la puerta y observó lo que estaba sucediendo. No podía creer cómo esta frágil niña, toda golpeada y herida, se enfrentó a toda una pandilla y permaneció con vida. Linda tomó el bate y se dirigió hacia el secuestrador. Él no tuvo oportunidad. El joven lloró, gritó, pidió clemencia y prometió cualquier cantidad del dinero de su padre. La muchacha decidió aprovechar la situación y comenzó a hacer preguntas sobre las empresas y su conexión con el señor Brown, a quien todos llamaban el presidente. El personaje principal intentó descubrir quién era el hijo de su peor enemigo. El escuadrón policial que llegó al lugar de la pelea no permitió que se completara el interrogatorio. La cabeza de Roy era visible detrás de los agentes de policía. Los rescatistas llegaron al lugar junto con la policía y examinaron a la víctima. La chica había perdido mucha sangre y ya estaba inconsciente cuando John entró corriendo al almacén. Al ver el cuerpo de su amigo, decidió que su compañero estaba muerto. Mientras los rescatistas llevaban el cuerpo de Linda al coche, su amigo, que se presentó como su pariente, y su compañero de clase se conocieron. El servicio secreto detuvo a Lucas, quien se resistió desesperadamente, negó haber secuestrado a la niña y la culpó de todo. Había silencio en la fábrica abandonada y solo 2 personas discutían en voz baja lo que había sucedido. Linda fue llevada en camilla al vehículo de rescate para ser trasladada al hospital. Había perdido mucha sangre, pero aún estaba viva. John corrió detrás del auto cuando Roy le entregó el teléfono, pensando que pertenecía a una chica. El pariente recién anunciado se sorprendió, sabía exactamente dónde estaba el dispositivo de su amiga y por qué no estaba disponible, pero tomó el teléfono inteligente pensando que podría contener cualquier información que necesitara. Linda permaneció inconsciente en la sala durante varios días, con la cabeza completamente nublada. La muchacha corría de un lado a otro, estrangulando a su peor enemigo, que por alguna razón no moría, y la amenazaba, diciendo que no podía ser derrotado y que otros vendrían en su lugar. La niebla se disipó y el personaje principal abrió los ojos. Bárbara y su viejo amigo John estaban sentados en la habitación. La alegría de la amiga no tuvo límites cuando vio que su compañera de clase volvía en sí, y su compañero no estaba menos feliz. Mientras Linda yacía inconsciente, su amigo se presentó como pariente e inventó una historia sobre un accidente en el que supuestamente ella había estado involucrada. La conversación cansó rápidamente a la mujer herida. Quería estar sola, pero su amiga charlaba sin parar, admirando a su nuevo conocido, quien le contó que había dejado todo para ahorrar y cuidar a un familiar enfermo. Una vez que Bárbara fue enviada a casa y los amigos estaban solos, John le contó brevemente a Linda lo que había sucedido e hicieron un plan de acción. El socio entregó un teléfono encontrado en el almacén, cuyo propietario resultó ser Lucas. Uno de los mensajes impactó a la niña. Le informaba al secuestrador que Alex no tenía objeciones a su enfrentamiento con una compañera de clase. La protagonista no podía creer que el chico guapo y fuerte de la clase vecina, que la había ayudado más de una vez, pudiera estar involucrado en el secuestro. Antes de salir de la habitación, el amigo se rió de que ahora ambos tenían las mismas heridas en sus cuerpos. En ese momento, Alex estaba sentado tranquilamente en un banco no muy lejos de la escuela, fumando y hablando con alguien en su dispositivo. Roy apareció inesperadamente e inmediatamente atacó a su viejo conocido con preguntas sobre el nuevo estudiante y cuál era la conexión entre ellos. El rubio advirtió que sería mejor quedarse con sus amigos y no interponerse en su camino, lo que sorprendió a su compañero, quien ni siquiera entendió el meollo de la conversación. En el hospital, Linda recuperó la conciencia casi de inmediato y trató de moverse de forma independiente, tratando de no molestar a nadie, pero cada movimiento era muy difícil. La niña comenzó a recuperar su forma atlética perdida, haciendo ejercicio en su cama del hospital, pero el personal médico le prohibió categóricamente hacer ejercicio y el médico incluso amenazó con realizarle una cirugía sin anestesia.
La asustada protagonista escapó del hospital y decidió esconderse en el centro médico de su institución educativa para descansar y recuperarse por un tiempo. El tranquilo viaje de la niña a la escuela fue impedido por un estudiante de secundaria llamado Alan, quien, de alguna manera milagrosa, se enteró de la tragedia y del arresto de Lucas, quien golpeaba constantemente al chico y ahora la consideraba su amante. Solo la huida salvó a la heroína del sirviente intrusivo y no invitado. Con gran dificultad, Linda llegó al centro médico. La sala estaba vacía, la niña exhausta se acostó en la cama y se durmió. Cuando el personaje principal abrió los ojos, Alex estaba sentada en la cabecera de su cama. El joven entró a la sala médica para buscar algunas medicinas, vio a su compañera de clase descansando allí y decidió quedarse y cuidar su sueño. La niña dijo que se escapó del hospital y se vio obligada a permanecer allí, acusando al joven de secuestrarla. Alex negó su culpa, pero a cambio ofreció ayuda, lo cual la nueva estudiante aprovechó y le pidió que la llevara a su casa. El joven, muy sorprendido, accedió. Sara, la ama de llaves del joven, se sorprendió aún más al ver a un extraño en su apartamento. A la niña le dieron una habitación separada con una cama enorme y suave. La protagonista se sentía abrumada por la debilidad y estaba dispuesta a permanecer allí mucho tiempo, pero tenía que salir a buscar información. En la habitación de al lado, Linda vio al dueño de la casa semidesnudo y no le dio vergüenza entrar. Su cabeza comenzó a dar vueltas y la niña se habría caído si no fuera por el apoyo de su compañero de clase nuevamente. Alex sentó a su invitada. Ella estaba toda en llamas. Al parecer, las consecuencias de sus heridas y lesiones le habían pasado factura, por lo que su temperatura había subido. De repente, Linda vio múltiples rastros de inyecciones intravenosas en la zona del codo del chico y preguntó por la causa. En respuesta a la pregunta, el dueño de la casa le mostró a la niña la puerta de su habitación. Ninguna temperatura puede detener a la protagonista si la llaman a almorzar y los jóvenes se reúnen en la cafetería. Sara admiró a la joven, su apetito, y predijo una relación a largo plazo para la modesta pareja. Para distraer a la ama de llaves, Alex le recordó a su compañera de clase que en unos días habría un festival de deportes en la escuela y que tendría que participar en una de las competiciones, tal vez incluso de tiro. El joven salió por un rato y regresó con una pistola en la mano. En un solo movimiento, Linda interceptó el arma, sorprendiendo al joven con su destreza. Imagínense su decepción cuando la niña se dio cuenta de que era un juguete. El arma no era real, pero era un objeto muy interesante. Los disparos fueron efectuados con pelotas de goma, una de las cuales impactó inmediatamente al dueño de la casa. Sara era la más emocionada de hablar con todos. Ella realmente quería ver la competencia y les dijo que tales armas eran fabricadas por la compañía del padre de Alan, el mismo niño de escuela primaria que estaba listo para convertirse en el sirviente de Linda. La niña estaba cansada de todo lo que estaba pasando y se acostó en la mesa del comedor. La heroína estaba casi dormida, Alex no la molestó y se sentó tranquilamente a su lado. Para el postre, la ama de llaves trajo fruta. Linda se despertó inmediatamente e intentó cortar un trozo de manzana, pero de repente un dolor agudo apareció en su estómago y la niña perdió el conocimiento. El personaje principal se despertó en una cama, en una habitación desconocida. Su compañera de clase estaba sentada a su lado. Al recordar los acontecimientos recientes y pensar que había sido secuestrada nuevamente, la niña atacó a Alex. El joven no se resistió y trató de calmar al invitado. El dueño de la casa explicó que estaba enfermo y que las marcas en su mano eran procedimientos médicos y que esta habitación era su propio pequeño hospital. Los jóvenes conversaron largo y tendido, intentando comprenderse mejor y aprender algo nuevo. El joven estaba muy interesado en la relación de su invitado con Roy. Alex explicó que él y Lucas eran amigos de la infancia, por lo que seguían en contacto. Se ofreció a llevar a la niña al hospital del que había salido prematuramente, pero el protagonista recordó las amenazas del médico y se negó rotundamente a irse. Linda pidió pasar la noche en esa habitación para poder ir a la escuela por la mañana. La muchacha no pudo averiguar nada acerca del presidente y su hijo, y esto la molestó mucho. El joven se cansó y se fue a dormir en la cama de al lado. Antes de irse a dormir, el dueño de casa le explicó a su encantada compañera de clase que no era necesario salir de la habitación y que había cámaras de vídeo instaladas por todas partes. Ha llegado la mañana, lo que significa un nuevo día escolar. Bárbara estaba molesta porque llegó tarde a la escuela. No quería sentarse en clase en absoluto. Al ver a Roy adelante, la rubia corrió tras él y de camino a clase le contó que su amigo se había escapado del hospital. Mientras los compañeros discutían la situación, un lujoso automóvil negro los adelantó y se detuvo en las puertas del colegio. Linda salió del auto con una mochila escolar.
Bárbara se apresuró a abrazar a su amiga y hacerle preguntas, pero entonces Alex apareció del auto, sorprendiendo a sus compañeros con su apariencia. Ante todas las preguntas, el joven explicó que no se había topado con la niña en su camino al colegio por casualidad, sino que estaban juntos desde ayer, lo que le causó aún más sorpresa. Bárbara pasó toda la clase llamando a su compañera de clase, tratando de averiguar los detalles de lo que había escuchado, pero Linda permaneció firmemente en silencio. Roy también intentó averiguar la situación, por lo que fue enviado con preguntas a su nuevo conocido. Atormentada por las preguntas, la protagonista le dijo a su amiga que solo estaban hablando y que no había pasado nada comprometedor. La niña vio acercarse a Roy y se dio cuenta de que no podía evitar nuevas preguntas y explicaciones. Cuando Alan corrió hacia el personaje principal desde el otro lado, su sistema nervioso finalmente cedió y la niña saltó por la ventana, dejando a sus desconcertados amigos parados en medio del pasillo de la escuela. El cristal se rompió y Linda se fue. Cubierto de metralla y cortes, el nuevo estudiante fue al centro médico en busca de ayuda y se encontró nuevamente con Alex. El joven se ofreció a llevar a la víctima al hospital, pero el mero pensamiento de los trabajadores médicos casi hizo que la niña se desmayara. Junto al médico, el joven extrajo los fragmentos y curó las heridas, señalando que los ligamentos de su tobillo se habían dañado durante el salto y que necesitaba reposo. La niña se acostó felizmente en la cama de la sala y se quedó dormida. A altas horas de la noche, Lucas se despertó al ver la gran sombra negra de un desconocido con gafas de pie en la habitación cerca de la cama. No había guardias de seguridad cerca. El joven estaba muy asustado, pensando que era una venganza y que habían venido a matarlo. Pero el fantasma aterrador simplemente pidió toda la información sobre Linda y desapareció. Al día siguiente, alguien llamó a la puerta de Roy, el joven la abrió y vio a su nuevo compañero de clase de pie modestamente en el pasillo. Los jóvenes comenzaron a hablar y el chico le entregó a la niña el regalo que Alan le había llevado el día anterior. La caja contenía una pistola de juguete fabricada en la fábrica del padre del niño. Linda y Roy pasaron mucho tiempo arreglando su relación y haciéndose preguntas mutuamente. La rubia sacó esa misma fotografía de un joven desconocido, muy parecido a su compañero de clase, en compañía de bandidos, a quien la niña ya había visto en manos de su secuestrador. El joven se negó a responder a la pregunta de dónde la había conseguido o a entregar la foto. Los compañeros de clase continuaron hablando unos de otros. Linda no vio condenación ni odio en los ojos de su nueva amiga. Brillaban con calidez y un sentimiento nuevo. La niña no podía irse, seguían encontrando nuevos temas de conversación. El personaje principal vio una cicatriz de una herida de bala en el brazo de Roy, y el joven explicó que él también tenía un enemigo principal. El joven habló sobre el hombre de la foto desde su computadora, diciendo que era una persona muy cercana y que murió hace muchos años. La conversación duró mucho tiempo y ayudó a que ambos se acercaran más y confiaran el uno en el otro. Ha llegado el día de las competiciones escolares. Linda iba a la escuela sin entusiasmo, no tenía ningún deseo de participar en competiciones. Los participantes disfrazados ya estaban en el patio de la institución educativa, saludando a los invitados. En el pasillo de la escuela, la niña se topó con un desconocido con gafas, quien, sorprendido, dejó caer documentos y tarjetas de presentación de una empresa. Linda solo logró recordar que el director de la empresa era el señor Smith y que la empresa se dedicaba a la construcción. La joven no pudo pasar, le ayudó a recoger los papeles y le preguntó qué hacía el desconocido en el colegio, a lo que él respondió que había venido al concurso a apoyar a un familiar. Linda se ofreció a ayudar al hombre a llegar a clase, haciéndole preguntas a lo largo del camino y aclarándole que él era el jefe de la empresa constructora. Algo preocupaba a la muchacha, ella no creía realmente en su pariente y decidió observar al extraño. Los planes fueron interrumpidos por Bárbara, vestida de conejita, quien agarró a su amiga y la llevó a clase para cambiarse. A una indignada Linda le dieron un disfraz de cuervo, mientras que Roy estaba cerca con un traje de tigre naranja. El director de la escuela anunció el inicio del festival deportivo y comenzó la competencia. Fue divertido y ruidoso. Los globos volaron por el aire. De repente, el personaje principal se quedó paralizado por la sorpresa. De pie frente a la niña, de espaldas a ella, estaba su secuestrador, vestido con un disfraz de gato y también asistiendo al evento escolar. Linda se acercó a Lucas y le preguntó por qué lo habían liberado. El niño, asustado, se apresuró horrorizado a huir de su víctima, empujando a todos en el camino. El joven gritó que la niña era una asesina, pero los escolares miraron desconcertados al enfurecido estudiante, viendo que su traje se había mojado desde abajo y había un olor desagradable a orina fresca.
Antes de que el personaje principal tuviera tiempo de recuperarse de su encuentro con el enemigo, un grupo de apoyo apareció de repente en forma de sus parientes imaginarios, John y Alex. El compañero se disfrazó y fingió activamente ser un pariente cariñoso. Roy encontró a Linda en el patio de recreo y se ofreció a tomarle una foto como recuerdo. Alex apoyó la idea con la foto. Como resultado, en lugar de 2 personas, en la foto estaban las 5, incluida la pareja. La competencia comenzó con el tradicional tira y afloja. Las fuerzas estaban aproximadamente iguales. Linda tiró con todas sus fuerzas. Para darle la victoria a las chicas, en el lado opuesto, Roy soltó la cuerda y todos volaron al suelo. De esta manera, el equipo del nuevo alumnado ganó el partido. Toda la clase se regocijó por la victoria. Los chicos se fueron a jugar al fútbol y Alex y Roy se encontraron en equipos opuestos. La lucha por el balón era feroz. Nadie quería perder. Sus compañeros de clase vitorearon ruidosamente en las gradas, pero una Linda frustrada no podía decidir a qué equipo apoyar. Alex estaba en llamas. El guapo atrapó el balón y con un movimiento seguro lo envió a la portería rival. Fue gol claro. El balón estaba en la red y eso decidió el resultado del partido. El equipo de secundaria consiguió una vez más una victoria que ya se ha convertido en una tradición. Bárbara, en la grada, no dejaba de gritar de alegría. Pero a juzgar por la expresión triste de Linda, ella no compartía esa alegría. Los futbolistas perdedores se dispersaron por el campo. El hombre rubio se sentó con las niñas en el patio de recreo y bebió agua fría. Estaba muy caliente. Los alumnos de primer año que participaron en el concurso organizaron una auténtica fiesta, vendiendo helados, algo especialmente valioso con ese tiempo. Estudiantes de primaria propusieron un reto para batir el récord de comer un palito crujiente, con el premio de un cono de helado premium gratis. Linda aceptó el juego de inmediato. Fue más difícil encontrar un compañero para el juego, ya que los compañeros de clase comenzaron a negarse y sugirieron simplemente comprar porciones. Roy continuó resistiéndose, pero la chica realmente quería ganar. Cuando el joven estuvo listo, la novia fue a buscar pareja. Un Alex desprevenido se sentó en el banquillo y descansó después de un partido difícil. La oferta de Linda de participar juntos en una competición inusual interesó al joven. La pareja se sentó en sillas en medio del callejón de la escuela y se preparó para el espectáculo. La tarea consistía en turnarse para morder un palito crujiente sin tocarse, dejando la punta lo más corta posible. La multitud observaba la acción con emoción, pero Roy se quedó allí frunciendo el ceño. Él también quería participar en un juego tan íntimo con su nuevo conocido. Alex se acercó a la niña y le aconsejó que solo lo escuchara a él. La competencia comenzó. Poco a poco el palo se fue haciendo más pequeño y los labios se fueron acercando entre sí. Faltaba muy poco y Linda se dio cuenta de que aún no estaba preparada para tanta intimidad. John y Bárbara estaban animando a sus amigos. Los compañeros se turnaron para morder trozo tras trozo, acercándose cada vez más el uno al otro. Linda no pudo soportarlo más y detuvo el juego. El récord se mantuvo igual, lo que molestó un poco a Alex, que esperaba la victoria. El premio de consolación fue una enorme porción de helado en conos de galleta crujientes. Inesperadamente para todos, y para el pronóstico del tiempo, comenzó a llover y los escolares corrieron a sus aulas. John notó que ante las primeras gotas, Roy se ponía nervioso y se iba rápidamente a la escuela. El personaje principal, sospechando que algo andaba mal, fue a buscar a su amigo y lo encontró en un almacén de artículos deportivos. El joven estaba realmente molesto, pero no quería decir el motivo. Linda insistió y preguntó de dónde venía esa hostilidad hacia la lluvia y el agua y si detrás de ella se escondía algún secreto. Roy negó todas las conjeturas y suposiciones, lo que molestó a la niña. Esa mañana, mientras se preparaban para una competencia escolar, los socios discutieron la identidad de Roy. Considerando su perspicacia y la falta de información en la base de datos, John sugirió que podría ser un agente, igual que ellos. Linda decidió poner a prueba la suposición y comenzó a buscar algún micrófono u otros dispositivos de escucha en la ropa del joven, lo que al principio confundió y luego divirtió al chico. Como siempre, Alex entró al almacén en el momento más interesante. La niña se sintió avergonzada y empezó a poner excusas. El joven notó que la pareja constantemente hacía algo extraño en todas partes. El joven de cabello oscuro esperaba que Linda asistiera al evento final, llevando un paraguas en caso de que lloviera. Los atletas fueron a prepararse para la competición final, que se celebraría en el laberinto del campo de deportes en breve. Nadie vio a la niña de primaria al fondo del almacén, apuntándose a la cara con una pistola y con lágrimas en los ojos. Se llamaba Chloe y estaba teniendo un día muy duro.
El regalo de Alan resultó muy útil, y Linda y Alex, que de repente habían anunciado su participación en el tiroteo, comenzaron a preparar sus armas. La misma chica del almacén entró tambaleándose en el vestuario de los atletas con pistolas y cayó de rodillas. Una compañera de clase levantó su delgado cuerpo y se echó a reír al ver a semejante rival. El personaje principal preguntó sobre las alineaciones del equipo, pero el chico explicó que esta era una competencia individual y que la victoria sería para un jugador. Para evitar dañar a los espectadores y garantizar la integridad de la competencia, se lanzó un cuadricóptero, señalando el inicio del rodaje. Ahora Linda y Alex se encontraron como oponentes con pistolas que disparaban pelotas de goma en sus manos. De repente, el joven sacó una pistola y disparó al oponente que apareció desde la esquina, salvando así la vida de juego de la niña. El colegial fue eliminado del juego después de ser golpeado levemente por una pelota de goma. Linda sugirió que permanecieran juntos hasta el final del juego para ganar. Los amigos inspeccionaron el área y se prepararon para la batalla. El tablero mostraba información sobre los participantes restantes, lo que facilitaba el juego. Mientras estaba en la cima, Linda casi fue alcanzada por una bala, es decir, una pelota, y rápidamente saltó de la caja. Alex apenas logró atrapar a la niña. Era necesario buscar enemigos y los compañeros se movían con cuidado por el laberinto. El resto de estudiantes vieron por televisión la retransmisión del tiroteo y las acciones de los jugadores, y un cuadricóptero grabó la transmisión en directo. Bárbara observó con satisfacción cómo dos de sus compañeros de clase trabajaban juntos para superar obstáculos. A Roy no le gustaba para nada este tipo de películas, envidiaba a su amigo y también quería estar cerca de Linda. De repente la transmisión se detuvo y los espectadores no podían entender el motivo, porque la parte más interesante aún estaba por venir. Los participantes del tiro vieron el avión caído y quedaron confundidos, ya que ahora era imposible contar a los jugadores y determinar el ganador. De repente, el personaje principal escuchó un disparo de una pistola real y rápidamente miró a su alrededor. Alex sintió un golpe en el hombro y algo pegajoso fluyó por su cuerpo. Nadie vio de dónde vino la bala. Chloe estaba de pie detrás de los mayores, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, apuntando nuevamente al niño cuando una mano agarró la suya. Linda identificó al tirador y logró evitar el siguiente disparo. La colegiala asustada yacía en el suelo con una pistola en la sien, mientras el personaje principal estaba sobre ella, tratando en vano de descubrir quién ordenó el asesinato. El tirador permaneció en silencio y solo sollozó, dejando a la niña asumiendo que el extraño de gafas era la causa de la tragedia. Los recuerdos de Linda estaban llenos de la imagen de un ser querido cuya familia fue tomada como rehén por el sindicato y que por orden del sindicato mató a personas con un cuchillo, incluidos niños, antes de suicidarse. Intentaron detener al hombre, pero estaba loco de dolor. Ni Juan ni ella misma pudieron detener al asesino. Él era fuerte y estaba excitado. La masacre no pudo detenerse y varias personas murieron. El hombre se cortó los vasos sanguíneos del cuello y mientras agonizaba, pidió perdón por lo que había hecho y quiso morir. Su mirada y sus lágrimas quedaron para siempre en el alma de la niña. Chloe dijo lo mismo ahora, se negó a hablar y pidió matarla. Linda regresó con Alex, que estaba sangrando, y trató de ayudarlo. Pronto la sirena empezó a sonar. La policía y los rescatistas llegaron simultáneamente y mi amigo fue rápidamente transferido a las manos seguras de los médicos. El agente de policía se sorprendió al ver un cargador con balas en la pistola de juguete. Esa noche, Linda y su pareja hablaron sobre el tiroteo, tratando de averiguar quién recibió el disparo y quién lo necesitaba. Los colegas analizaron varias opciones y se decidieron por el hecho de que el hombre de gafas había llegado a la escuela para la competencia por alguna razón. La niña logró recordar el apellido y el número de teléfono de la tarjeta de presentación que cayó al suelo durante su inesperada colisión. Los agentes decidieron intentar llamar y el suscriptor respondió inmediatamente. El señor Smith, y realmente era él, adivinó por el silencio en el teléfono que se trataba de la misma estudiante que había conocido en el colegio y que lo había llevado al gimnasio llamando. Incluso sabía su nombre, porque no en vano había asustado tanto a Lucas aquella noche al enterarse de toda la información sobre ella. La conversación se llevó a cabo, Linda trató de averiguar quién era esta persona y el propósito de su visita a la escuela. El señor Smith se sintió completamente seguro, rodeado de guardaespaldas, mencionó el nombre completo del jefe y se sorprendió de que 3 agentes, incluida la niña, aún estuvieran vivos. De repente, el personaje principal escuchó los gritos de Chloe en el teléfono y un hombre que le pedía que no tocara al niño. El jefe de la empresa continuó hablando con la niña como si nada hubiera pasado.
La niña volvió a gritar pidiendo no matar a su padre. Un plan de acción se había formado en la cabeza de Linda. Solo necesitaba determinar la ubicación del enemigo. Mientras la muchacha ganaba tiempo, John intentó determinar de dónde venía la conversación, y temiendo que los identificaran, el joven desconectó la conexión. El personaje principal tenía las coordenadas de Smith en sus manos y estaba lista para actuar. Pero entonces el compañero se indignó, tenía mucho miedo por su amiga, sabiendo a qué guarida iría ella. No fue posible disuadir a la muchacha, así que en lugar de un chaleco antibalas, un amigo envolvió a Linda en libros y los aseguró con cinta adhesiva como protección. El personaje principal, un poco torpe y regordete, llegó a un gran almacén, que estaba ubicado en las coordenadas calculadas. El guardia de seguridad estaba en la entrada y no sospechó nada. El primer puesto fue superado con éxito. La niña siguió adelante. En el almacén, Linda se encontró con otro guardaespaldas de pie en una puerta. La pelea no duró mucho. Una asustada Chloe apareció detrás de la puerta, muy sorprendida por la llegada de un estudiante de su escuela. Otro guardia fue neutralizado y la niña fue liberada. Linda se paró junto al cuerpo del guardia y le preguntó al niño qué había sucedido, habiendo asumido de antemano que su padre estaba en manos de los bandidos. La suposición se confirmó, pero el niño se negó categóricamente a ir a ningún lado. Simplemente tenía miedo de los bandidos. Linda renunció a la persuasión y fue a rescatar al jefe de la familia Chloe. Finalmente, la niña tomó una decisión y emprendieron su viaje juntas. La seguridad no tardó mucho en llegar. Esta vez el hombre resultó ser más fuerte y más activo, y la lucha se prolongó. La situación cambió muy rápidamente y finalmente el guardaespaldas logró derribar a la niña. Con su movimiento clásico, Linda logró neutralizar al luchador y escapar de su agarre. La protagonista logró escapar, pero el guardia la alcanzó nuevamente. El hombre logró quitarse la máscara y vio que estaba forcejeando con una niña. El guardaespaldas ya se había relajado y estaba celebrando una victoria fácil, pero no había tenido en cuenta el carácter y la experiencia de su víctima. El cuchillo entró en la garganta del luchador, quitándole toda posibilidad de vida. En la habitación de al lado estaba el padre de Chloe con las manos atadas. Mientras Linda peleaba con los guardias, uno de los hombres sobrevivientes agarró a la colegiala y comenzó a chantajear a los invitados inesperados. El combatiente puso un cuchillo en la garganta del niño y amenazó con matarlo. El personaje principal escuchó los gritos de la niña y corrió a ayudarla. A la orden del guardia, Linda dejó el cuchillo en el suelo y levantó las manos. La muchacha calculó su lanzamiento y se lanzó hacia su enemigo como una flecha. Un hombre con un arma que apareció de repente interrumpió los planes del personaje principal. El siguiente en aparecer fue el señor Smith. Linda se quedó paralizada por la anticipación, lista para atacar en cualquier momento. El jefe de la compañía habló primero. El guardaespaldas, con una pistola en la mano, no apartó la mirada de la niña. Smith cumplió la promesa de su protector y le entregó a Chloe la llave de las esposas de su padre, advirtiendo a la familia que abandonara rápidamente las instalaciones. Quedaban 3 personas en la habitación y el gerente de la empresa sugirió que Linda tuviera una conversación franca. Smith sugirió que la muchacha resolviera su problema común, es decir, encontrar al hijo del presidente y matarlo, ya que en caso de muerte de su padre, el joven se convertiría en el jefe del sindicato, lo que sería extremadamente poco rentable para la gestión de la empresa constructora. El hombre insinuó que si Linda decidía engañarlo, tenía una foto de sus amigos del festival deportivo que definitivamente usaría. El personaje principal se vio obligado a aceptar la propuesta de su enemigo. Después de las negociaciones, la muchacha llegó con éxito a casa. La puerta fue abierta por John, armado con un bate y usando un casco de bicicleta, preparándose para la llegada de invitados no invitados. Al ver un montón de llamadas perdidas de Alex en su teléfono, la chica marcó su número. El joven se sintió mucho mejor y permitió que su compañero de clase lo visitara. A la entrada de la mansión del joven se encontraba un guardia de seguridad, quien tras hablar con el dueño, escoltó a la colegiala hasta la sala. El tipo estaba sentado en una cama de hospital y hablando con el médico. La niña se alegró de conocerlo y de que todo terminara relativamente bien. Lo principal es que Alex está vivo. El joven también se alegró de ver a su nuevo conocido. Se sentía muy atraído por este extraño compañero de clase que constantemente se metía en algún tipo de problemas. El guardia de seguridad dejó a los jóvenes solos y se dirigió a su puesto de trabajo. La mano derecha del chico estaba vendada y entablillada, y él mismo parecía estar bien. El personaje principal se quedó de pie modestamente cerca de la cama y no sabía cómo iniciar una conversación. El joven estaba muy preocupado por la seguridad de la niña, pero no quería responder preguntas.
Linda dijo que abandonaba la escuela porque no quería poner en peligro a sus amigos y creía que ella era la que estaba recibiendo el disparo. Alex dijo que ahora se reforzarán las medidas de seguridad en la escuela, se introducirá seguridad adicional y se realizarán inspecciones. El amigo herido ofreció a la niña quedarse con él para su propia protección y para continuar sus estudios en la escuela, aunque no estaba claro el propósito de esta oferta, si era preocupación por Linda o un medio para mantenerla más bajo control. Roy apareció inesperadamente para visitar a su compañero de clase después de haber concertado una visita el día anterior. El joven vio a sus compañeros abrazándose y se molestó. Fue a visitar a la víctima y no esperaba encontrarse allí con su nuevo conocido. Roy se ofreció a llevar a la niña a casa. El protagonista dijo que aún quedaban varios asuntos por resolver y el joven se preparó para partir, expresando su alegría por la recuperación de su antiguo conocido. Pero Alex acusó a su amigo de ser quien convenció a Chloe de disparar, ya que él había ido al almacén antes y tuvo la oportunidad de negociar. Linda interrumpió la discusión de los jóvenes diciéndoles quién fue la causa del tiroteo. La niña habló sobre la situación con el padre de la colegiala y por qué la niña aceptó el crimen. Roy se fue. Un cansado Alex se acostó a descansar y Linda, pensando que estar cerca del dueño de la casa le permitiría conocer más información y recopilar datos diariamente, aceptó la oferta de quedarse a vivir en la casa bajo protección confiable. El guardaespaldas le mostró a la niña su habitación y le dijo dónde estaba todo. El espacioso dormitorio tenía una cama enorme y todo lo necesario. El guardia se fue, dejando al personaje principal comprender la situación. Linda se quedó parada en el medio de la habitación y pensó en cómo deshacerse de los guardaespaldas que prácticamente nunca se apartaban de su lado. Al quedarse sola, la muchacha llamó a su pareja y le avisó que se quedaría unos días con Alex. John se alegró de que su amigo ahora estaría a salvo. Después de terminar la llamada con su amiga, Linda comenzó a pensar en formas de escapar de la vigilancia intrusiva de los guardias de seguridad. Se ideó un plan. Los guardias de seguridad acudieron corriendo al oír el sonido de cristales rotos para ver qué había pasado y si se necesitaba ayuda. La lámpara de mesa estaba rota, pero la niña no resultó herida. Mientras los hombres estaban ocupados solucionando el problema, el personaje principal escapó de la habitación. En la habitación contigua se encontraba el siguiente guardaespaldas. Intentó detener al fugitivo, pero la muchacha resultó ser más rápida. Corriendo hacia el pasillo y al encontrarse rodeada, Linda saltó fácilmente la valla y saltó desde el segundo piso. Los guardias observaron desconcertados cómo la niña desaparecía rápidamente de la vista. Tras escapar de sus perseguidores, la protagonista caminó por las habitaciones de la enorme casa, estudiando los muebles, hasta que vio una pequeña oficina con muchas estanterías. La muchacha decidió estudiar la literatura más utilizada, fijándose en la cantidad de polvo que había en los folletos, pero una mano que apareció por detrás cambió sus planes. Al darse la vuelta, Linda vio al sorprendido dueño de la casa. No solo estaba sorprendido, sino también irritado cuando sus guardaespaldas le contaron las travesuras del nuevo huésped. La niña se dio cuenta de que algo estaba a punto de suceder y rápidamente comenzó a pensar en un motivo para sus acciones. Linda dijo que todavía estaba en shock por el secuestro y el tiroteo. Tenía miedo de todo y actuaba impulsivamente. Mientras fingía sentirse repentinamente mareada e incapaz de mantenerse en pie, se aferró a Alex. La muchacha vio un movimiento tan inteligente en una vieja película romántica. El chico no debería haber podido resistirse a tal truco, porque ella estaba tan débil e indefensa frente a él. Habían visto la película hacía mucho tiempo con John, que se reía y Linda intentaba entender por qué funcionaba. Pero la maniobra no funcionó. Alex seguía enojado y el plan tuvo que cambiarse inmediatamente. El siguiente movimiento táctico, con una lágrima, debía suavizar la situación, y las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de la niña, aunque tuvo que pellizcarse la herida que estaba sanando para lograrlo. El dueño de la casa estaba desconcertado. Era la primera vez que veía llorar a una niña fuerte y valiente. El joven intentó calmar a la invitada, pero ella estaba completamente alterada. Las lágrimas rodaban de sus ojos. Alex estaba completamente perdido. No sabía qué hacer en esta situación. Linda pidió permanecer en la casa, pero que la trasladaran a otra habitación donde no hubiera supervisión constante. El compañero de clase prometió rectificar la situación y escuchar las peticiones del invitado. Los guardias trasladaron a la niña a otra habitación, que era más cómoda y un poco más espaciosa. Habiéndose acomodado en la cama, la protagonista volvió a reproducir en su cabeza el día actual, que no había revelado ni un paso del secreto de la casa y de su silencioso dueño.
Las lágrimas de Linda provocaron la visita de un psicólogo, quien intentó entrar en su alma para ayudar a la niña. Linda no esperaba este giro de los acontecimientos. Sus planes no incluían comunicarse con nadie más. La niña rechazó el apoyo moral del especialista y prometió llamarlo si cambiaba de opinión. La psicóloga insistió en hablar y dejó sus datos de contacto, diciendo que Alex estaba muy preocupado por su condición. El personaje principal se sorprendió y pidió avisarle al dueño de la casa para que él mismo se lo dijera. Al quedarse sola, Linda comenzó a hacer planes nuevamente. No estaba para nada contenta de vivir bajo una capucha y no salir de su habitación. El molesto compañero preguntó varias veces al personal de seguridad qué estaba haciendo su invitado, pero la respuesta no le gustó. Durante varias horas, la niña permaneció sentada o acostada en la cama sin moverse. El joven se preguntó qué le había pasado a Linda y de qué otra manera podría ayudarla. El joven se enfrentó por primera vez a una situación en la que no sabía qué hacer ni cómo actuar. De repente el guardia informó que el huésped estaba caminando por la habitación y se acercó a la ventana. La siguiente imagen de la cámara de vigilancia asustó a todos. El observador informó que la niña estaba tratando de salir por la ventana y llamó a los guardaespaldas. Alex se sorprendió y salió corriendo de su habitación. Una multitud de guardias, liderados por el dueño, corrieron hacia la niña. La ventana estaba abierta y la habitación estaba vacía. El joven estaba asustado, el piso era alto y no había nadie abajo. En la propia de la habitación, detrás de la puerta, el culpable de la conmoción permanecía en silencio y miraba a Alex. Linda le pidió a su nuevo conocido que la escuchara y no se ofendiera por los problemas ocasionados. El hospitalario anfitrión se sorprendió por segunda vez ese día, no podía comprender a esta chica. Al principio, su compañera de clase le pareció una persona arrogante y sabelotodo que no se fija en nadie más que en ella misma. Entonces el joven se encontró con una niña frágil e indefensa, capaz de sentir tristeza y lágrimas. En ese momento, los guardaespaldas estaban golpeando la puerta, preocupados por la seguridad de su amo, y una enfurecida Linda informó que estaba vivo y bien. La niña regresó con Alex y la conversación continuó. El dueño se ofreció a llevar a su compañera de clase de regreso a casa, pero ella inesperadamente se negó. La niña pidió insistentemente que la trasladaran a la habitación contigua, preferiblemente la del dueño, para quitarle el poste de vigilancia y poder moverse libremente por la casa. Linda dijo que todavía tenía miedo de ser atacada y que estaba dispuesta a vivir bajo la protección de un compañero de clase fuerte. El joven, desconcertado, prometió buscar una habitación separada donde no hubiera vigilancia total. Sin poder creer realmente lo que le decían, la muchacha se calmó. Durante varias horas, los guardaespaldas, junto con el personaje principal, revisaron la habitación recién asignada en busca de cámaras y dispositivos de escucha. Linda estaba satisfecha con el resultado. A pesar de la resistencia del huésped, las conversaciones diarias con el psicólogo se convirtieron en un ritual diario a la hora del almuerzo. También hubo momentos agradables durante su estancia en casa de su compañera de clase. Gracias a masajes y diversos tratamientos, Linda se recuperó completamente y volvió a su forma atlética habitual. Lo que más le gustó a la niña fue la mini piscina que había en la habitación. Podía tirarse en el agua durante horas. Las comidas se servían a horas específicas y los platos eran muy sabrosos y variados, así que después de relajarse en el agua, la niña se apresuró a ir al comedor. En la casa grande, los encuentros con Alex eran poco frecuentes, lo que molestaba al huésped. Un día, un compañero de clase fue a ver a una niña. Ella se sorprendió, pero muy feliz de conocerlo. Los jóvenes charlaban distraídamente, el joven preguntaba cómo se adaptaba a su nueva conocida y si estaba contenta con todo. La niña estaba encantada, aunque se sentía sola en la casa grande. El propietario se ofreció a recorrer la casa y mostrar todos los pisos. En una habitación, Linda vio una gran piscina vacía y se molestó porque no podía usarla. A ella realmente le encantaba nadar. El propietario prometió cumplir la petición del huésped y llenar el recipiente con agua. Alex invitó a la niña a pasar un rato juntos y ver un vídeo. La pareja se acomodó en el sofá. La película era romántica y muy amable. Linda sintió la atención del joven y realmente quería acurrucarse junto a él. La muchacha intentó comprender qué estaba pensando y por qué la había invitado a su casa. Los jóvenes comenzaron a hablar. Ambos habían estado oprimidos por un sentimiento de soledad desde la infancia. El personaje principal sintió lo difícil que era para Alex, que algo lo molestaba constantemente, que no le permitía relajarse y descansar. La niña quería comprender mejor al chico y obtener más información sobre él y su familia. La voz tranquila y calmada del invitado adormeció al joven, quien se acostó sobre su hombro. Alex se quedó profundamente dormido.
Linda se dio cuenta de que el dueño de la casa dormía muy poco. Estaba constantemente nervioso y excitado, por lo que no lo despertó, haciendo que su cabeza estuviera un poco más cómoda en el sofá. El sueño fue tranquilo y bastante profundo. El joven no sintió la partida de la niña y continuó durmiendo. El huésped avisó al guardaespaldas que el dueño permaneció en la sala y entró en la habitación. El guardia de seguridad estaba muy sorprendido. Sabía que su jefe sufría de insomnio y no podía dormir durante horas. El joven descansado abrió los ojos y se dio cuenta de que la película había terminado y se había quedado solo en la habitación. El joven recordó la voz tranquila de su compañero de clase, que lo había dominado, y sonrió. La muchacha ocupaba cada vez más sus pensamientos, lo fascinaba y se daba cuenta de que estaba cautivado por ella. Por la mañana, el joven acudió al gimnasio. Era momento de recuperarse de su lesión. Linda encontró a su compañera de clase en una de las máquinas de ejercicio cuando llegó a su siguiente sesión de entrenamiento. Le gustó mucho el lugar y pasó parte de su tiempo allí. Cuando Alex vio al invitado, de repente soltó la pesada plataforma de metal de la máquina de ejercicios y la niña logró reaccionar y salvar a su compañero de clase de lesiones mayores. El guardia, asustado por su dueño, contuvo la respiración. No habría podido ayudarlo tan rápido. El joven propuso recuperar energías y tomar un refrigerio, a lo que el invitado aceptó felizmente. Los varios días de visita no acercaron a Linda a resolver el misterio, y ella todavía no sabía si Alex era el hijo del presidente o si necesitaba buscar a alguien más. Después de una abundante cena, los jóvenes charlaron tranquilamente. El joven también estaba interesado en la invitada. No podía determinar quién era ella y de qué lugar de su escuela provenía. La pareja pasó de lecciones y temas neutrales a preguntas sobre la vida. Alex estaba muy preocupado por la relación entre su nuevo compañero de clase y Roy. El dueño de la casa advirtió que su amigo en común no era exactamente la persona que parecía, por lo que debían tener cuidado con él y no confiar en su belleza. Linda estaba contenta. Finalmente consiguió algo de información. El joven dijo que su compañero de clase rubio había trabajado anteriormente a tiempo parcial en establecimientos de sexo. Le gustaba mucho comunicarse con chicas y a veces se comportaba de manera inapropiada e incluso cruel. Ahora la niña sabía cómo era Roy. Los jóvenes se acomodaron en la cama de la habitación de invitados y trataron de conversar. Se habían acumulado muchas preguntas. Alex nunca hablaba de su familia. Era pensativo y taciturno. Linda escuchó atentamente cada palabra, tratando de descubrir algo más. Lo principal que los unía, como se dio cuenta el personaje principal, era el sentimiento de soledad que habían arrastrado durante años y que no les permitía vivir en paz. Ya era tarde, hora de irse a dormir, y el joven se dirigió a su habitación. Alex sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su bata y salió de la habitación. La muchacha indignada le arrebató el veneno de las manos al joven, sermoneándolo sobre su mala salud y los peligros de la nicotina. El paquete de cigarrillos se rompió en pedazos y terminó en la basura. Linda acompañó a su compañero de clase hasta su habitación, tratando de calmarlo para que se durmiera en un tono tranquilo. El joven categóricamente no quería dormir. La invitada acostó a su amigo, esperando que se durmiera rápidamente y ella tuviera la oportunidad de buscar algo en su dormitorio. El plan de la muchacha no funcionó. El dueño de la casa no hizo la vista gorda. Linda volvió a preguntar sobre la empresa de los padres de Alex, su relación con sus compañeros de clase y sus planes de vida. Al niño le gustaba mucho la voz de su compañero, lo alegraba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Nadie le hablaba así antes de irse a dormir. La niña admitió que en su infancia tuvo una persona muy cercana, más que su madre, gracias a la cual se sintió feliz, quien la apoyó y ayudó constantemente. El personaje principal notó que el joven había dejado de responder, su cabeza estaba apoyada en la almohada y sus ojos estaban cerrados. Alex finalmente se durmió, que era lo que Linda quería. Ahora podemos empezar a buscar información. La muchacha tenía miedo de moverse, sin creer que sus largos esfuerzos finalmente habían sido coronados por el éxito. El dueño de la casa roncaba plácidamente en su cama. Debía estar soñando algo bueno, pues sonreía un poco mientras dormía. La invitada se dio cuenta de que ella también estaba cansada, pero tenía que trabajar. Era de noche y el sonido del teléfono sobresaltó a la muchacha. Por extraño que parezca, era el apuesto Roy quien llamaba. Linda se sorprendió mucho y preguntó el motivo de tan tardía conversación. Ella ya se estaba preparando para ir a dormir. El compañero de clase dijo que simplemente la extrañaba y estaba interesado en la condición de la niña después de los eventos que habían sucedido. El joven recordó que después de una semana de descanso extraordinario, las clases en el colegio inician por la mañana y espera ver a Linda en clase.
La niña decidió continuar sus estudios, ya que el objetivo principal de su integración en la institución educativa aún no se había logrado. La protagonista hizo un plan de actividades para el día siguiente y se fue a dormir. Una llamada de un nuevo conocido revitalizó sus pensamientos. Por la mañana, un Alex descansado esperaba a su invitado en el comedor. Una compañera de clase salió del salón con uniforme escolar y una mochila en el hombro. Se notaba que se estaba preparando para la clase. El joven aún no se había recuperado completamente y planeaba comenzar a asistir a clases en una semana. Hacía calor afuera, pero Linda solo tenía un uniforme abrigado y no tenía más opción que ir a clase con una chaqueta. Alex, al enterarse de que la niña no tenía otra ropa, trajo la versión de verano del uniforme escolar. El invitado estaba muy contento y preguntó para quién estaba preparada esa belleza. El dueño de la casa mencionó a su hermana mayor y suspiró con tristeza. No tenía tiempo para hacerle más preguntas a la niña. Mirando su reloj, el joven instó a su compañero a darse prisa. El tiempo estaba pasando muy rápido. La niña, encantada con el regalo, se dio cuenta de que ya llegaba tarde y que quizá no llegaría al inicio de la clase. Linda salió corriendo de la habitación, agarrando ropa nueva para poder cambiarse en la escuela. Alex lamentó no poder ir a clases con ella. Él también faltó a clases. Una belleza con un nuevo uniforme de verano entró orgullosamente al salón de clases. Bárbara fue la primera en ver a la niña y estaba muy feliz. Durante el recreo, los compañeros de clase se reunieron. La rubia estaba alegre y conversadora, pero Linda ya había decidido romper la relación. El motivo de esto fue una conversación con Smith, quien les insinuó a sus amigos si algo salía mal en su plan común de venganza. Bárbara no entendió los cambios en su nueva amiga y trató de arreglar las cosas. El personaje principal se mantuvo firme y obstinadamente insistido en romper. Linda sabía que si fracasaba, todos sus amigos y conocidos cercanos quedarían indefensos y podrían resultar heridos. La rubia no entendía por qué todo había cambiado y se molestó aún más. Las lágrimas caían de sus ojos. Una angustiada Bárbara salió corriendo del aula, dejando a su compañera sola. La protagonista fue a otro edificio, sin darse cuenta de que un par de chicas de primaria la observaban y discutían sobre quiénes eran sus amigas y con qué chico salía. Una afirmó que salía con Alex, mientras que la otra insistió en haberla visto con un guapo chico rubio. De repente Roy apareció por detrás y abrazó fuertemente a Linda, que ya estaba asustada. Al darse la vuelta, la niña casi derriba a su compañero de clase. La colegiala que ganó la discusión aplaudió con alegría. Al ver que su nuevo conocido estaba molesto por algo, el joven trató de averiguar la razón. Linda habló sobre una conversación difícil y una ruptura con una rubia, a quien hizo llorar. Sentados en un banco del callejón de la escuela, los jóvenes continuaron el tema, con Roy creyendo que la niña estaba equivocada y que todo podía arreglarse, mientras Linda permanecía en silencio. El tipo insistió en buscar inmediatamente a Bárbara. La muchacha dudaba de la exactitud de su decisión, pero en su alma también estaba profundamente disgustada por la pelea de la mañana. El joven estudió el rostro de Linda, definitivamente le gustaba a ella, pero algo estaba molestando a Roy y se dio cuenta de lo que era, porque su nuevo compañero de clase estaba emitiendo un sutil olor a algo familiar. Era el olor de Alex. El joven preguntó cuál era la relación de la muchacha con su antiguo conocido, y Linda recordó la foto con los bandidos y la historia que su hospitalario Salvador le había contado sobre las travesuras pasadas del hombre rubio, sin entender a qué se refería el joven y qué podría pensar de ella. Roy miró con sus grandes ojos al compañero de clase sentado a su lado y soñó con algo. De repente, el tipo agarró a la niña de la mano y la arrastró consigo. El personaje principal estaba en shock. No sabía qué pensar sobre el comportamiento de su compañero de clase. Todo fue explicado de inmediato, ya que en ese momento, Roy simplemente vio a Bárbara a lo lejos y comenzó a actuar. Sinceramente, quería reconciliar a las chicas. Linda, desconcertada, fue a alcanzar a su ex amiga. Luego se le ordenó a la niña pedir perdón y hacer las paces rápidamente. El reencuentro de los compañeros de clase no fue fácil. La protagonista se disculpó por su comportamiento y palabras en clase, pero Bárbara no le creyó a su ex amiga. La rubia creía que la nueva estudiante era de muy alto rango y por eso no quería comunicarse con ella, y todos sus intentos por restablecer la relación eran solo palabras. Roy, que alcanzó a las chicas, tampoco pudo convencer a su compañero de clase de creerle a Linda y perdonarla. La muchacha rubia, completamente disgustada y cabizbaja, regresó a casa. Ya no creía en la amistad.
El personaje principal también estaba molesto, porque ella era la que causaba la tristeza de su compañero de clase. La niña caminaba por el callejón de la escuela y recordó cuán interesante era la manera en que sus amigos pasaban el tiempo. Los recuerdos de Linda volvieron a la única visita que había hecho y a la risa alegre de sus compañeros de clase jugando en el sofá después de un delicioso almuerzo. El personaje principal caminaba a casa desde la escuela después de clases y se dio cuenta de que, de alguna manera, tenía razón al iniciar una ruptura, pero los pensamientos de una pelea la perseguían. Roy alcanzó a la niña nuevamente y se ofreció a acompañarla hasta su casa. De repente, el guardia de seguridad de Alex apareció en las puertas de la institución educativa, encontrándose con Linda, quien había recibido la tarea de acompañar al invitado a casa después de clases. Linda estaba perdida, no estaba lista para volver a entrar en la jaula dorada. La protagonista pidió al guardaespaldas reunirse con ella más tarde, pero recibió una respuesta negativa. La orden era entregar a la niña sana y salva inmediatamente después de clases. La solución al problema llegó al instante. Linda agarró a Roy de la mano y corrió lo más rápido que pudo lejos del auto. El guardia de seguridad entró corriendo al coche y comenzó a perseguirlo. La niña arrastraba a su compañera, quien no entendía nada, sin saber qué hacía ni por qué había actuado tan inesperadamente. Su único pensamiento era escapar de la persecución lo antes posible. Una pareja de jóvenes voló por la acera como una bala. Un coche los alcanzó y nadie podía imaginar lo que les esperaba después.